Los libros que leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al corazón de la región metropolitana, a Santiago Centro. Un lugar lleno de historia, mitos, pero también de túneles. Un mundo desconocido, pero que hoy vamos a conocer. La Catedral de Santiago, el Portal Fernández Concha y el ex Congreso Nacional son solo algunos de los llamados túneles secretos de la región metropolitana. Redes de alcantarillado, catacumbas y pasadizos que alimentan el mito urbano de la capital, pero que hoy buscan ser comprendidos a través de Santiago Subterráneo. Mira, esto nace hace muchos años atrás por meramente curiosidad mía y con una obsesión un poco inexplicable de mi parte por los temas que son un poquito más como de misterio, cosas que son medias tabú, que nadie puede hablar o que se sabe a media. Entonces comencé la investigación solamente porque, como te digo, a mí me interesaba y me gustaba, no particularmente porque ella tenía una experiencia. Entonces, básicamente con todo esto de lo que yo hago, que también es turismo patrimonial, comencé a escuchar mucho la leyenda de los túneles jesuitas. Y ahí, más o menos como para poder entenderla, comienzo mi investigación, autogestionada obviamente, pero ahí comienza todo desde un punto. Cuando lo investigo me doy cuenta que no era un caso aislado, sino que es toda, por así decirlo, una araña subterránea que está bajo la ciudad. Pero investigar no solo implica revisar archivos, sino que también tocar puertas que pocas veces se abren. El mundo eclesiástico, custodio de siglos de historia, fue una pieza clave para este rompecabezas. Una son las cosas que hablamos acerca de los túneles de origen eclesiástico, religioso, los túneles jesuitas, que de ahí viene más o menos el mito, ¿no? De que se conectaban entre las mismas iglesias, etcétera, que lo utilizaban para esconder un tesoro, el tesoro de los jesuitas. Exacto. Pero también hay otra red de túneles que es mucho más simple y que es mucho más común y normal, que es la red de alcantarillado de Santiago. Yo también lo planteo en el libro, ¿no? Santiago Subterráneo muestra los mapas donde comienza todo lo que es el diseño de la red de alcantarillado que finalmente lo hicieron los franceses. O sea, imagínate que no teníamos dónde eliminar los desechos orgánicos y eso provocó una crisis sanitaria donde nuestros niños y la población se estaba muriendo. Entonces, básicamente, todo Santiago estuvo conectado desde la Chimba hasta el Sanjón de la Guada subterráneamente. Lo que pasa es que luego se modernizó todo, muchos de esos lugares ya no tenían las mantenciones, entonces eran también un foco problemático porque no estaban bien cuidados y se mandaron a enterrar, digamos. Pero efectivamente la red es mucho más larga de lo que creemos y de lo que se ha descubierto. Y si hablamos de túneles jesuitas, es aún más difuso. Entre relatos generacionales y escasa evidencia, la línea entre el mito y la realidad se vuelve tan estrecha como los pasadizos. Cuando yo comienzo a desempolvar un poco este mito, no fue cosa fácil porque obviamente no es una información que sea de fácil acceso y donde yo llegue a entrevistar a un sacerdote y me diga, sí, mira, tenemos túneles, imparten acá y lo usamos para... No, o sea, eso hubiese facilitado demasiado mi trabajo. Pero efectivamente comencé no solamente con los sacerdotes de entrevistas, ¿no? Tuve reuniones con historiadores, que algunos me decían, no, mira, esto de los túneles es mentira. Los túneles jesuitas no existen. Incluso hubo uno que al día de hoy somos muy amigos, un historiador, que me dijo, eso es una estupidez. Y después me entrevisté con el historiador de los jesuitas que contrapone totalmente una versión contra otra. Entonces eso igual le va dando matices y le va dando dinamismo a los relatos finalmente. Entonces, básicamente yo te podría decir que al final del libro, lo que hoy día es el ex edificio del Parlamento, el ex Congreso, donde antes en los jardines estaba la iglesia de la Compañía de Jesús, yo coloco unas fotos que responden a lo que tú me estás preguntando. Y si hay un lugar que concentra misterio y simbolismo, es la catedral. Fue difícil porque, como te digo, y lo hablábamos recién, esto es hermético, y se entiende, porque si yo llego y hay túneles acá,
no me van a decir, sí, mira, están en este punto y con esto anda acá. O sea, la respuesta siempre es escueta, siempre es negativa, hay que hablar con esta persona, tú llegas con esa persona y no sabe nada, entonces hay tiempo, no hay una disponibilidad absoluta. Y es complejo. De hecho, yo mandé muchos correos que nunca tuvieron respuesta, pero finalmente cuando yo logré contactarme con una persona que me pidió no decir su nombre, me dice que no hay túneles, obviamente, lo niega totalmente, y lo que hay son criptas. Una cripta es muy distinto a un túnel, ya son cosas diferentes. Las criptas están los cuerpos, ¿no? Son especie de mini cementerios que están bajo tierra, pero fue bastante difícil. No obstante, después yo logro hacer un mapeo gracias a la iglesia de la compañía y al historiador de ahí mismo. Pero los túneles no se esconden únicamente en lugares privados. Atraviesan espacios públicos que miles de personas visitan sin imaginar lo que ocurre bajo sus pies. Finalmente es un espacio que está libre, todo el mundo puede acceder, turistas, etcétera. Y es como acercar un poquito más la historia de una manera fácil. Mis relatos son simples, pero trato de hacerlos dinámicos, principalmente para que la gente logre de alguna forma meterse en el relato, y es como que si fuéramos juntos caminando. Eso es lo que quiero lograr. Y creo que de alguna forma sí, porque me han llegado algunos comentarios de, oye, fui al Santa Lucía y hablaste de la estación meteorológica y fui a verla. O hablé, o no sé, de tal punto, de tal calle, tal referencia, y sí, pues hay algo raro ahí. Entonces, finalmente, cuando es como una especie de mapa con el libro, de hecho la gente me dice, yo salí con el libro a dar una vuelta y iba parando por todos los puntos que estaban cerca. Tras recorrer archivos, bóvedas y corredores, inevitablemente surge una pregunta. ¿Hay algún túnel más especial? Mira, en cuanto a túneles, el Congreso. Ya, porque fue un lugar que yo logré obtener evidencia que ni yo pensé que lo iba a lograr, ya, porque hay fotografías de los pasadizos secretos de ahí, y porque finalmente fue suerte. La suerte me acompañó, porque de la forma burocrática era imposible. O sea, imagínate, yo era una desconocida que quería entrar a ver si existían túneles en un edificio del Parlamento. O sea, podía ser una terrorista, podía ser cualquier cosa, entonces obviamente iba a ser difícil. Mandé un montón de correos, hablé con un montón de personas, pero finalmente, ya cuando estaba a punto de desistir, aparece una persona que me ayudó. Y finalmente, bueno, todo ese relato, todo lo que yo pasé, está ahí, corona con fotografía. Un libro que no solo revela historias, también una nueva forma de habitar la ciudad. Una mirada que se proyecta más allá de las páginas. Pero finalmente se logró, molestando harto, insistiendo. La perseverancia es el estandarte de este libro, derechamente. Mira, la investigación, yo todo esto me demoré años, alrededor de 7, 8 años, porque va ligado con mi empresa de turismo. Entonces ahí yo iba más o menos conociendo estos espacios, pero el libro se demoró un año en escribirse. Conocer también implica conciencia, porque cada túnel, cada galería y cada estructura son parte de un patrimonio que necesita cuidado y reconocimiento. Justamente ya al final, una vez que ya pasamos por todas las investigaciones, yo voy mostrando puntos estratégicos de los túneles, al final de este lugar yo me doy de alguna forma la atribución de hacer una crítica constructiva a lo que son el rescate de estos lugares, ¿no? Porque finalmente estos vestigios hablan de lo que fueron un Chile en evolución en su momento, inicio de 1900, 1890 en adelante, ¿no? Que básicamente era cómo nosotros íbamos adaptándonos, urbanizándonos a lo que podíamos en ese momento. Obviamente eso quedó bajo tierra, eso se olvidó, y el rescate de estos espacios es algo no menor, porque cuando han habido descubrimientos, lo que se hace generalmente es como, sí, mira, qué bonito, saquémonos la foto, lo vamos a poner en valor, lo vamos a investigar, y al final eso no ocurre, eso no pasa. De hecho, hay varias fotos que yo conseguí porque fueron aportes que me dieron funcionarios que trabajan en esos lugares, pero porque al día de hoy, si bien se sabe que está ahí, se sabe que existe, no se puede ingresar por razones burocráticas, políticas, etc. No obstante, la idea es que yo siempre pienso, lo que no se ve, lo que no se conoce, no se protege.
Me gusta donde estamos. De hecho, estamos en el patio, en el jardín del CESFAM de Erasmo Escala, que está recientemente inaugurado. Así que de hecho somos una de las pioneras en vivir la experiencia. Y este espacio, yo lo menciono también en el libro, y justamente al final de ese capítulo yo digo, qué ganas que me dan de que este lugar en algún momento sea visitable para el público, porque está ahí, fue un boom, esto ocurrió en el año 2017 el descubrimiento. Entonces yo cuando estaba escribiendo el libro yo decía, pucha, se sabe que está ahí, va a haber un CESFAM, podría estar a la vista. Y se estrena el libro, sale y me llaman y me dicen, sí, está a la vista. Y dije, no, tengo que ir a verlo. Está ahora abajo nuestro Sí, y de hecho te quiero invitar. Ya. ¿Te animas a bajar? Vamos entonces. Dani, llegamos al túnel. ¿Dónde estamos? Estamos en el famoso túnel de Erasmo Escala. ¿Cuándo se estima que se crea este túnel? 1890, principio de 1900, se estima, dada la construcción de este lugar, que pueden ser los orígenes de este túnel. ¿Y este túnel de qué está compuesto? ¿Es una materialidad que está comúnmente en los túneles, por ejemplo? Sí, dentro de los túneles que yo investigué, esta materialidad era la común de la época, que es el clásico ladrillo chonchón, conocido popularmente, con la piedra canteada, ¿no?, hasta la mitad, y luego ya comienza la parte del abovedamiento de medio punto, digamos. Ahora, nosotros estamos a los pies literal del CESFAM y se extiende este túnel. ¿Cuánto es la distancia de conservación que tiene ahora el túnel? Mira, la distancia de conservación es distinta a la que nosotros creemos en extensión real del túnel. Muy importante eso. Exacto. Se dejó a la vista exhibido 24,5 metros, ¿ya? Que corresponde más o menos a los límites del terreno del CESFAM, pero claramente esto es mucho más largo que eso. ¿Cuánto se estima que puede ser en promedio el largo total real del túnel? Mira, no tengo un número exacto, no obstante me atrevería a decir que esto compone toda la red de alcantarillados del barrio Yungay, inclusive hasta del barrio Brasil. Es gigante. Es enorme, porque muy probablemente la desembocadura de esto era el San Juan de la Guada, entonces es bastante extenso. Ahora, tú ya lo adelantabas, pero esto corresponde sí o sí para sacar mitos que pueda existir. Es un túnel de alcantarillado. Exactamente. ¿Por qué sabemos que es un túnel de alcantarillado y no otro, por ejemplo? Porque cuando se descubre esto en el 2017, en las construcciones del CESFAM, se mandaron a hacer estudios, ¿no? Llegaron aquí arqueólogos, historiadores, etcétera, y efectivamente luego de esos estudios se determina que correspondía a la red de alcantarillado, que en aquellos años llegaba a la calle que se llamaba el Galán de la Burra. Hoy día Erasmo Escala, ¿no? Pero efectivamente tiene que ver. Además, hubieron otros hallazgos súper interesantes, como huesos y algunos elementos, por ejemplo, antiguos, como de cerveza y cosas así. Cuando se mandan estos objetos de estudio al Servicio Médico Legal para determinar, por ejemplo, el origen de las osamentas, se determinó que eran de animales, específicamente de vacunos. De vacunos. Y esta sensación que existe acá, porque ustedes lo queremos traspasar, hace mucho frío en comparación a cómo estábamos arriba. ¿Eso se siente en todos los túneles, por ejemplo, los tours que tú también ofreces? Sí, el descenso de temperatura es algo común, ¿cierto? Pero que tiene una explicación bastante lógica y simple. Que se tiende a tener como en lo paranormal. Exacto, igual. Que es como, bueno, hace frío, hay fantasmas. No necesariamente. En este lugar corresponde netamente a la materialidad de este túnel, ¿no? Que es ladrillo, que es piedra, entonces eso ayuda de alguna forma a mantener esto más fresco. Y quiero terminar también de analizar todo esto con la materialidad en cuanto a lo que es, por ejemplo, la forma. ¿A qué corresponde la forma de este túnel? Mira, el clásico medio punto, ¿no? La clásica entrada de medio punto, muy de túnel. Pero te confieso que yo he visto otros lugares donde no es medio punto, sino que es más bien como una puerta, pero no es una puerta típica que tenemos en la casa, ¿no? Sino más bien los que yo conocí, por ejemplo, en el portal, eran bastante pequeñitas. ¿Y cómo se entra ahí? Era a la altura de la rodilla y no, ahí hay que entrar puntico. Puntico, acá no, acá vemos el medio punto gigante, dispuesto para conocer, y llegamos al punto más importante. A los pies del CESFAM se encuentra este túnel. ¿Qué opinas de este trabajo de conservación? No, feliz porque cuando yo llegué acá me sorprendí porque me habían dicho que lo habían rescatado,
pero no me lo imaginaba. O sea, yo no tenía una expectativa en mi cabeza. Era la clásica de a medias. Entonces, cuando yo veo que está súper limpio, que está intervenido, que hacen esto de arriba, de poder visualizarlo, la gente que no puede bajar, verlo desde arriba es claramente un gesto que se agradece, ¿no? Un trabajo importantísimo que da respuesta a todo lo que decíamos de la importancia de visibilizar, de dar conciencia y que deje finalmente de ser un secreto para que se guarde. Es que absolutamente, porque como yo te decía, esto habla de un Chile en evolución en su época y hoy día es un gesto del Chile moderno en la conservación y en la difusión de estos lugares, porque finalmente es patrimonio y el patrimonio es de todos. Y qué mejor que terminar esta grabación de Santiago Subterráneo acá junto a ti, pero no me puedo ir sin preguntarte qué más se viene, Dani, en tu carrera, nuevos libros, nuevos tours, cuéntanos también. Sí, mira, los tours siempre, todos los fines de semana visitamos lugares emblemáticos del punto de Santiago, ahí en viajesikigai.cl pueden ver el calendario, está todo ordenadito de qué se trata, dónde vamos, y literariamente hablando, sí, se vienen más libros, sí, esto recién comienza. Comienza recién. ¿Dónde está disponible? Porque yo creo que más que alguno que nos está viendo ya se entusiasma con tu libro, sin duda. Sí, mira, está en todas las librerías del país y por internet busca libres, es súper fácil conseguirlo. Genial. Gracias, Dani, por tu tiempo. Qué mejor forma de traerlos acá, yo les decía, al corazón de Santiago, a los pies, a los que viven acá, bajo lo que nosotros comúnmente estamos, Santiago Subterráneo. Muchas gracias por acompañarnos y la invitación, por supuesto, que continúen con nosotros en más capítulos de Los Libros que Leo. Los libros que leo.